Lo que vengo a presentar yo esta noche aquí son parte de las teorías y de las investigaciones relacionadas con la dimensión política del cuarto de estar que han sido desarrolladas por la Oficina de Innovación Política desde hace más de 10 años cuando se abrió la oficina. Frente a la plaza pública, la relevancia política de los interiores domésticos muchas veces o a menudo ha sido menospreciada o infravalorada o no tenida en cuenta. La manera en que precisamente los interiores domésticos o ese cuarto de estar se vincula con lo político realmente ha estado enormemente construido y lo sigue estando. Y lo hace a través de unas narrativas muy concretas, a través de unos posicionamientos, de unas ideologías y de unos relatos que contribuyen a configurarlo de alguna manera. Para empezar a tratar este tema vamos a ver varios ejemplos, o vamos a empezar con 3 ejemplos que en cierta manera han construido unas narrativas muy determinadas y muy concretas de del salón de casa, de lo doméstico, como algo desvinculado totalmente de lo político, para luego después ver cómo a través de la arquitectura es posible desafiar esas nociones. Y vamos a empezar con 1974, por ejemplo. 1974 es el año en el que se produce el episodio piloto de La Casa de la Pradera. Aquí vemos en la imagen a la familia Los Ingalls delante de su cabaña de madera. Lo interesante del episodio piloto y de toda la serie de La Casa de la Pradera es que desde el mismo principio, desde ese primer episodio piloto, están ya dibujando una ideología muy determinada y muy concreta sobre cómo funciona y cómo se transmite el conocimiento de los interiores domésticos. Esta imagen quizá lo represente mejor, en la que vemos como a la madre, la señora Ingalls, con su vestido de corte victoriano, todo recatado ella, abraza a su hija, que también tiene un vestido de corte victoriano, que a su vez abraza a una muñeca que también tiene un vestido de corte victoriano. En cierta manera lo que transmiten es la idea de que el conocimiento se transmite dentro de los interiores domésticos a través de la repetición de generación tras generación, sin de alguna manera entrar en conflicto con lo que está fuera de las paredes o que ocurre fuera de las paredes de la casa. Eso se ve en esa imagen que hemos visto, pero también en esta, donde la madre enseña a coser a las niñas mientras el padre ajeno lee, o normas de urbanidad de cómo poner la mesa, ¿no? Eso pero siempre sin confrontarlos y enfrentarlo directamente con el exterior. Otro ejemplo de 1974 es el año en el que se produce el anime de Heidi, también serie que es enormemente conocida, en la que también se da una idea de la domesticidad o de lo que podríamos decir ambiente íntimo, que puede ser después muy problematizada. O muy discutida. La historia yo creo que será de sobra conocida. Heidi, la niña de las montañas, que es huérfana de padre y madre, entonces acaba viviendo en casa de su abuelo, un tanto huraño, un tanto gruñón, pero bueno, al final se las arreglan para vivir más o menos bien. Lo interesante no es tanto esta imagen que vemos, sino esta imagen en la que vemos a Heidi, a su abuelo y al perro Niebla mirando a lo lejos de un valle, al fondo, abajo, la ciudad. Es muy interesante aquí que, en cierta manera, esta idea de lo doméstico que está dibujando Heidi es como la casa o la nueva casa de la niña de las montañas, todas las montañas en el fondo, es algo que se puede separar de la ciudad, algo que le permite mirar la ciudad desde lejos, desde el horizonte. La ciudad es esa otra cosa y la sociedad, por tanto, es otra cosa que está fuera, en otro lugar, y que me afecta más o menos, pero no tiene por qué afectarme en mi día a día, ¿no? El tercero de los casos que construyen estas narrativas de lo doméstico vinculado con lo apolítico o lo despolitizado, podríamos decir, es en IKEA. 1974 es precisamente el año en el que IKEA abre su primera tienda en Tokio, en el proceso de expansión que empieza como a principios de los años 70. Los eslóganes, campañas publicitarias de IKEA son de todo conocido. Para IKEA, la domesticidad es el lugar donde sentirse confortable, donde quitarse los zapatos de tacón, donde ponerse las zapatillas y desvincularse de lo político, desvincularse del resto de la sociedad. Tu casa, tu reino. De hecho, es curioso cómo esta banalización de lo político que producen las campañas de IKEA está casi o es muy visible en los propios modos en los que configura su publicidad, ¿no? Mi casa, mi reino, república independiente. Mezclan, banalizan, precisamente todo sistema político da lo mismo. El caso es que dentro de la casa es donde tú te sientes cómodo y donde te desconectas de los demás. En la Oficina de Innovación Política creemos que esto se puede, o estas ideas pueden ser desafiadas y pueden serlo a través de la arquitectura. Porque no todos somos rubios como los anuncios de IKEA, no todos estamos sanos, no todos somos productores de niños, y hay otras formas de domesticidad. Y otras formas de domesticidad que se vinculan precisamente con lo político. Para eso realizamos IKEA Disobedience,
estudios que se realizó a través de un archivo de casos de estudio de diversas domesticidades que desde los propios hogares, desde sus propias casas, se vinculaban de alguna forma con lo político. Esto la experiencia la realizamos en Madrid, también con IKEA Disobedience de Nueva York, viendo cómo en la cotidianidad, en el día a día de estas personas, hacían de su salón un lugar que se vinculaba de una manera explícita con lo público. Esto se desarrolló a través de una performance que precisamente hacía visible esas acciones que los vinculaban con, digamos, la esfera pública o lo colectivo. Realmente creemos de la Oficina de Innovación Política en la dimensión política de la domesticidad y en las maneras de tratarlo a través de la arquitectura. Fijémonos, por ejemplo, en este salón. Es el salón de una casa compartida de un piso en la calle del Pez, en Madrid. Nos interesó a la Oficina de Innovación Política y lo usamos como caso de estudio para lanzarnos y para plantearnos la pregunta de ver las implicaciones políticas de la decoración de los interiores domésticos. Y lanzarnos también la pregunta de si era posible hacer a través de la arquitectura la decoración o erigirlo como un sistema político, ¿no? Para ello reconstruimos de alguna manera la arquitectura de todo ese piso, pero no solo reconstruimos sus interiores y todo lo que forra en cierta manera sus interiores, todos los objetos que se disponen, sino también todos los paisajes que activa esa casa. Es imposible o es muy inocente creer que esa casa compartida en concreto no se conecta con el resto de cosas que pasan en la sociedad, en tanto que usa una serie de recursos muy determinados, conecta con una serie de paisajes que están en otros sitios y que se ven afectados por los usos del día a día que se hacen en esa casa. Teniendo en cuenta además que es una casa compartida, este valor de estos diferentes orígenes, además, se pueden ver confrontados en esa casa, y son confrontados, de hecho, en esa casa, produciendo como si dijéramos, una variedad de esos efectos sobre los territorios, diferentes áreas del territorio o diferentes territorios y realidades que tocan. Esto lo trasladamos a través de una posible decoración política, es decir, es posible hacer una decoración con todo esto política, una decoración que precisamente visibilizara todas esas cuestiones y cómo esa casa, o a través de esa casa, se hacía un uso determinado u otro de los diferentes recursos que vinculan o que conectan esa casa, ¿no?, con el exterior. Precisamente las casas compartidas han sido un tema interesantísimo para la Oficina de Innovación Política a la hora de trabajar, porque tiene una particularidad muy importante, que es el hecho de que desde dentro, por su propia configuración, por el propio hecho de compartir, desde dentro se configuran ya como lugares de disputa, lugares donde encontrarse con el otro. Es casi, podríamos decir, la antítesis de esos eslóganes de IKEA que te desconectan del resto de cosas que pasan en la sociedad. No es ni siquiera ese mirar de Heidi y el abuelo la ciudad desde lejos, sino que en cierta manera permiten que, por su propia configuración, que la disputa se instaure en el día a día al encontrarlo diferente. Desde la Oficina de Innovación Política decidimos también estudiar el fenómeno de las casas compartidas, que es un fenómeno masivo. Se estima, por ejemplo, que en la Unión Europea más de 80 millones de personas viven en casas compartidas. Esto realmente es una realidad a tener en cuenta, y creemos que puede ser, en cierta manera, equipada con algunas garantías arquitectónicas. Es decir, la arquitectura, ¿qué papel juega la arquitectura en la construcción de esta dimensión política del día a día? Lo que vimos estudiando en numerosos casos de estudios de estas realidades compartidas era que eran unas realidades muy interesantes de aprender de ellas de una manera como un learning off o un aprendiendo de las casas compartidas, porque nos encontrábamos con realidades en las que la distribución igualitaria, por ejemplo, de las tareas que se realizan en casa es más importante que el diseño, por ejemplo, de una cocina eficiente, como puede venir directamente en el catálogo de IKEA, o donde los múltiples orígenes precisamente son mucho mejores o mucho más interesantes que una identidad preclara y prediseñada desde el principio. Casas compartidas que operan con realidades donde la redundancia, donde la repetición de las cosas es a veces mejor que en la optimización, y lo vemos, por ejemplo, en ese tendedero que se repite de habitación en habitación, donde las diferencias precisamente pueden ser pueden ser la fuente del confort. Para ello realizamos también un prototipo en el que precisamente incorporaba se trasladaban arquitectónicamente todas estas cuestiones que operaban en este hacer diario del día a día de esa casa compartida, y luego desarrollando a través de un sistema, primero del prototipo y luego del sistema. Es decir, dotando a través de la arquitectura los elementos que pudieran promover en cierta manera esos encuentros con lo diferente. Fijémonos, por ejemplo, en el mando de estar, otra realidad muy doméstica que precisamente puede servir, es un dispositivo de baja tecnología que puede servir y es muy importante para configurar
o para ver cómo se configuran las dinámicas de políticas dentro del interior de nuestra casa, de cómo todos dentro de nuestras casas gestionamos, si se comparte piso, cómo se gestiona precisamente, ¿no?, su uso, como una manera de activar las polémicas. Es un dispositivo arquitectónico y esta reflexión puede ser trasladada a la arquitectura. Esto es lo que la Oficina de Innovación Política también desarrolló para la rehabilitación, la reforma de la Casa Sacerdotal Diocesana de Plasencia, en la que, sin entrar, bueno, tampoco en mucho detalle, pero sí dando estos aspectos que creo que son importantes relacionados con este tema, se definieron o se dibujaron o se definieron a modo de ese mando a distancia, una serie de objetos, dispositivos arquitectónicos, tecnológicos, que en cierta manera lo que promovían era la disputa en lugar de ¿no?, una eficiencia. Y eso para que formara parte de su realidad cotidiana y del día a día, como por ejemplo esos bancos que los miembros de la comunidad tenían que mover porque se solapaban con diferentes usos, eran bancos móviles con su rueda para que pudieran ser desplazados, pero con suficientemente peso para que tuvieran que ser desplazados entre dos, no lo podía hacer uno. O por ejemplo los huertos, que no se trazó su diseño, sus límites de diseño no se trazaron de una manera muy directa, o sea, de una manera espiral, sino que simplemente se asignaron unos números a cada uno de los miembros de la comunidad y entre ellos las tenían que arreglar para ver cómo se dibujaban. De forma que lo que interesa de todo esto es más una foto final, o bueno, no tanto una foto final, sino como una foto del proceso que se parece más a esto, a este territorio de disputa, de conflicto, que se construye en el día a día, que a los finales felices que siempre las diversas narrativas nos acaban vendiendo, ¿no? Aunque independientemente de los orígenes que se tengan, un poco golfa ella, él un millonario, pero al final acaban todos pacificados en un final feliz. No, creemos precisamente en la disputa y en que esa disputa se controla en el día a día. Evidentemente, esta concepción o esta dimensión política de la domesticidad, evidentemente tiene implicaciones para el urbanismo. Implicaciones que tienen que ver con la forma en que desde la arquitectura, desde el urbanismo se tiene para hablar de la ciudad o para describir los fenómenos que pasan en la ciudad. Para eso, desde la Oficina de Innovación Política hemos usado también muchos recursos, investigaciones que nos permitan aproximarnos a este tema teniendo en consideración todas estas cuestiones que hemos visto anteriormente. Para ello hemos desarrollado una metodología de estudio y de aproximación al urbanismo, que vamos a ver un caso de estudio muy rápido para que nos podamos hacer una idea de qué estamos hablando con esta descripción del urbanismo que creemos que es necesario hacer relacionada con esta dimensión política del cuarto de estar. Lo que vemos aquí es un urbanismo muy concreto, muy sofisticado, es una casa compartida en este caso, pero una casa compartida que tiene el nombre o que se conoce de una comunidad transnacional que tiene el nombre, es conocida como Casa Patera. Lo que nos interesa de este tipo de urbanismo es que es una comunidad, en este caso una comunidad mouride, una comunidad transnacional, que ha desarrollado un tipo de urbanismo que visibiliza muy bien todo este tipo de cuestiones a través de todos los agentes que convoca a la hora de realizarse o de performarse. Y lo vamos a ver muy rápidamente. Esta sería la Casa Patera, bueno, la comunidad mouride. Tiene su ciudad de origen o su ciudad sagrada en Tuba, es una comunidad transnacional en la que parte de su población, generalmente los varones entre 20 y 45 años, son los que se trasladan a capitales como Madrid, como París, para poder sacar allí eficiencia y poder enviar dinero a casa. Este urbanismo se activa en el momento en que desde la ciudad de origen, desde Tuba, esa ciudad sagrada, generalmente un miembro de la comunidad allí, generalmente la abuela, quiere avisar a la comunidad que está transnacional de la llegada de un nuevo miembro. ¿Cómo lo hace? A través de un dispositivo tecnológico, un teléfono móvil, llama al teléfono móvil de la ciudad de destino, que como resulta muy caro llamar, pues al final la gente que está en la ciudad, en la capital, como si dijéramos, acude a un locutorio usando otro recurso de la ciudad para poder establecer ya esa conversación donde es informado que la nueva persona va a llegar. Le da un poco las coordenadas. La nueva persona llega con una problemática muy determinada, que es que no habla el idioma y por otro lado que no puede usar las redes vigiladas, por ejemplo, del metro. Entonces camina andando y va hacia un local, generalmente un supermercado, un local o un bar, en el que ya encuentra gente que habla su idioma y que ya le coloca, le sitúa en un sitio y contacta con otra gente y empieza a formar parte de los ritos de los que forma parte esta comunidad. Lejos de idealizarlo, tampoco queremos idealizar este urbanismo, es un urbanismo muy basado en unas estrategias de control,
no queremos tanto idealizarlo como describirlo y como describir la forma en que funciona, porque lo interesante es ver cómo en la forma en que se performan o en que se desarrollan estos urbanismos está convocando una serie de agentes que son muy heterogéneos y muy dispares, ¿no? Y en los que hacen que discursos como el de la casa, como ese lugar autónomo o privado, hace que no tengan sentido, ¿no? De hecho, eso afecta a la propia descripción que hacemos de las ciudades. Las ciudades quizás no son solo esa mancha de edificios sobre el territorio, esa construcción física, sino algo más, ¿no? O hay que describirlas de otra manera. Para ello, hemos desarrollado 3 giros conceptuales con los que describir este urbanismo. El urbanismo contemporáneo de estas realidades, podríamos decir, domésticas, políticamente activas. El primero de ellos es el giro interescalar. La tradición en arquitectura, en diseño, hace que separa por escalas en los niveles de intervención. Por ejemplo, el diseño industrial separado del diseño arquitectónico, que a su vez está separado del diseño urbano, que a su vez está separado de la planificación urbana, que a su vez está separado de la planificación territorial. Sin embargo, lo que creemos, y hemos visto el ejemplo de esta comunidad mouride, cómo esas ideas de separación por escalas no funcionan, no sirven para explicar la verdadera complejidad de estos urbanismos, ¿no? Que en el fondo, si lo pensamos, son los urbanismos, o pueden ser también descritos así, en esos términos, todos los urbanismos de los que formamos parte nosotros. El segundo es el giro heterogéneo. Estos urbanismos se dan a través de entidades muy heterogéneas. No podemos hablar solo de una casa, no podemos ser tan inocentes de pensar que en una casa está completamente desvinculada de todo lo demás, sino que esos dispositivos móviles, como habíamos visto, esos otros recursos que aparecen en la ciudad y de los que también usamos, esas infraestructuras, pero también el bar o ese local que usaba la comunidad mouride, todo en el fondo hace que este urbanismo sea una cosa que está construida, o sea, que este urbanismo contemporáneo esté construido a base de múltiples agencias de cosas muy heterogéneas. Y por último, el giro, lo que llamamos el giro performativo. La única manera de entender cómo se producen estos urbanismos o cómo se producen, la manera en que activamos políticamente o somos políticamente activos dentro de nuestra domesticidad, es desde el mismo momento en el que eso es performado, desde el mismo momento en el que eso es desarrollado. Si no se performa, no somos capaces de ver realmente las implicaciones o el alcance de todas estas cuestiones que están tenidas en cuenta. Y como estos urbanismos, este ejemplo de urbanismo que hemos visto, también esto es extrapolable a el uso que cada uno hacemos de nuestras casas, de nuestra propia ciudad, ¿no? Y de nuestros entornos. Creemos precisamente en esa dimensión política del cuarto de estar. Muchas gracias.